Ya está.
está mejor. Hola, buenos días. Pues ya nada más para terminar, ya casi lo logramos con esta guía. Nos quedamos en el manejo de otras tirotoxicosis. Y como bien sabemos, además de la miodarona, existen otros fármacos que nos pueden desencadenar tirotoxicosis. Aquí en este cuadro les resumo todos los posibles los fármacos que pueden condicionar esto. Y así como la miodarona está el litio, que puede ser, el mecanismo puede ser tanto por una tiroiditis indolora como formar parte de una enfermedad de Graves, o sea, estimular la activación de la enfermedad. Habitualmente con el litio es posterior a la exposición a más de un año y el tratamiento va a ir encaminado a soporte en caso de que se trate de una tiroiditis indolora o si es parte de una enfermedad de Graves, tratarlo con tionamidas y con yodo radioactivo. El interferón alfa también, así como la interleucina 2, estos fármacos también pueden ser, al igual que el litio, como parte del componente de una tiroiditis indolora o de una enfermedad de Graves. Y habitualmente es meses tras la exposición. El tratamiento es exactamente igual, ya sea de soporte, si es tiroiditis indolora, o tionamidas o yodo radiactivo. El contraste yodado, que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, y muy importante, los inhibidores de la tirosina sinasa, que también es bastante común que lleguen los pacientes con enfermedad que lleguen los pacientes a la preconsulta, ya sea utilizando sunitinib, sorafenib o nilotinib. Esta tiroiditis es secundaria a destrucción y puede presentarse en un rango de entre 3 y 12 meses. El tratamiento es de soporte, tras la administración de yodo, puede presentarse, como también habíamos visto en las diapositivas anteriores, asociado a la destrucción de los folículos tiroideos, una tirotoxicosis. Esta puede presentarse en 1 a 4 semanas y el tratamiento va a constar en observación y en caso de que no mejore con esto, nos podemos apoyar del uso de glucocorticoides. Y cuando es componente, o sea, que se emplea el yodo por un bocio multinodular o por enfermedad de Graves, esta puede presentarse hasta 6 meses posterior a la administración del yodo. Este es en una forma ya más tardía y el tratamiento consistirá en tratar pues la enfermedad de Graves, ¿no? Puede ser que se reinicien las tionamidas, se administre más dosis de yodo o se dé otro tratamiento definitivo como el tratamiento quirúrgico. La importancia radica en que muchos de estos medicamentos, pues obviamente nosotros no podemos tener el control, así como en la miodarona, que ya platicábamos que se requiere de como un consenso con el equipo de cardiología para determinar si se puede cambiar el fármaco o continuamos con el mismo. Entonces, la recomendación nos dice que si nuestro paciente está consumiendo
este tipo de medicamentos que puedan provocar tirotoxicosis, hay que evaluarlo cada 6 meses. Y en caso de que desarrollen la tirotoxicosis, como ya habíamos comentado, hay que evaluar si existe una etiología distinta, como que fuera parte del componente de una enfermedad de Graves, para determinar la causa y darle el tratamiento dirigido. Y si no, pues ya, nada más las medidas de soporte como comentamos en la diapositiva. Lo importante es estarlos vigilando a este tipo de pacientes y bueno, pues obviamente el tratamiento pues no se puede interrumpir así como así, ¿no? Bueno, dentro de otras causas de tirotoxicosis tenemos algunos tumores. Mel, ¿me puedes ayudar con esta resonancia magnética, porfa? Sí, doctora, buen día. Es una resonancia con el de la derecha, es un T1, donde se observa a nivel de, ¿cómo se llama?, de hipófisis, una masa que tiene extensión supracelular. Ujú. Y nada más, o sea, de lo que alcanzo a observar. Y en la otra, Bueno, además de la extensión supracelular puedes decir más cosas, ¿no? O sea, ¿qué hay arriba de la hipófisis habitualmente? ¿cómo se con desplazamiento El tallo, de el tallo? que Ajá. Sí, pues es que en realidad en el canso, el quiasma pues se no ve, se ve, ¿no? Entonces lo más ni probable. siquiera O sea, se sí se alcanza, tal vez acá en esta ve parte de acá, no sé si para allá. alcanzan a ver, Sí, es. este, mm, no sé, creo que se, Esta parte de aquí, ¿no? a ver, O sea, pareciera. ¿Sí se ve el cursor? yo no lo veo. No. Es que no sé por qué no pinta. Ay, ya les dije la Perdón. respuesta. Intentando compartir. Ya. Creo que nos está compartiendo su pantalla, doctora. Ah, Bueno, estoy viendo su WhatsApp. mi pobre. Ah, sí, a ver, déjeme comparta. Perdón. No, no se ¿Ya preocupe. está aquí? Ya, a ver. Es que estoy acostumbrada a entrar así rápido. Sí, no se preocupe, más bien me estresó su WhatsApp, así viendo todo. Pero me fui muy arriba. Ahí, Ahí, ¿no? ahí, justo, sí. Dice que O podría sea, estar. O sea, ¿sí es ese el quiasma? ajá, Ah, ok. Y en la otra, pues en la imagen se ve con aumento de hiperintensa, igual a extensión supracelular. ajá. Y pues sería lo único que alcanzaría a distinguir, doctor. Exacto, lo más relevante es que tiene extensión supracelular, tiene compresión del quiasma óptico, inclusive comprime el tercer ventrículo, como puedes ver ahí. Gracias. Y bueno, solo pues, es una resonancia magnética en corte coronal, la imagen de la derecha viéndola como si fuera una radiografía, la imagen de la izquierda es un corte sagital, secuencia T1 con gadolinio, y por eso se ve hiperintensa la glándula hipófisis. Bueno, tiene como zonas mixtas, ¿no? Porque hay tejido normal y el otro no. Bueno, y si la tuvieras que clasificar según Hardy-Nusp, ¿qué? Puedes sacarla, puedes sacar tu clasificación. ¿Pero tú diste esa? Sí, ¿Tienes por ahí a la mano? sí, pues a nivel de los senos,
Sería un Hardy. Sería 3, ¿no? 3. Ajá. ¿Por qué? Es que de los vasos del lado derecho pareciera, ¿no? Que tiene, no estoy muy segura si acá hay extensión de, del de la carótida del lado derecho. Aquí están las carótidas, ¿no? Ajá, Acá y acá. exactamente. A ver, déjenme volver a poner. Saca tu tablita. O sea, aquí están los senos, ¿no? Ah, ahí están las carótidas, ajá. Ujú. Acá sería una otra. Acá no alcanzo a distinguir bien. Entonces, no sé si esta parte de acá sea extensión, pero bueno, creo que no me parece. O sea, nada más es puro supracelar, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo clasifiqué como supra, puro No, supracelular. sí, entonces, Entonces, de Hardy me daba 2. sí, sí, porque pues no pasa lo que viene siendo la carótida, ¿no? Ujú. No, pero acuérdate que NOSP es para ver si tiene invasión a los senos cavernosos. Hardy, Ah, sí, para porque me estaba confundiendo, perdón. Sí, sería entonces un 2. un 2 y luego es simétrico o asimétrico. Sería un 2D, ¿no? Porque es asimétrico. O sea, en esta parte de acá, Sí, es que en esta parte está ya más asimétrica. ujú. Entonces, pues sí, podría ser. Si ves los dibujitos, yo dije, bueno, todavía le pongo un C, 2C. Ah, Y, pero, pues sí, también D podría ser porque sí, en esta parte ya está más irregular. Y, sí, y el NOSP, pues los senos sí, se ven y está antes de, ¿no? sí están respetados. Entonces le di un NOSP 1, ¿ok? Sí. De estas clasificaciones en realidad las utilizan mucho más los cirujanos, pero nosotros también nos las debemos de saber. Entonces, otra de las causas de tirotoxicosis justo es el TCA-choma, que es un tumor bastante infrecuente. Son invasivos en cuanto a la situación en la silla turca, porque el 88% son macro y el 12% son micro, pero no invasivos en relación a metástasis a distancia. Eso es bastante infrecuente. Van a ser tumores benignos que van a cosecretar algunas otras hormonas, las más comunes, prolactina y hormona de crecimiento. Se presenta en una prevalencia depende de la literatura, hay 2.8%, y tienen un patrón secretor de anticuerpos inmunoreactivos. Las manifestaciones clínicas van a depender de la extensión que tengan, ¿no? Van a ser tanto compresivas por efecto tumoral y por sobreproducción hormonal. Por crecimiento tumoral, pues obviamente la alteración de los campos visuales, parálisis de nervios craneales, cefalea, y por sobreproducción hormonal, pues las características de tirotoxicosis, ¿no? Pueden cursar con temblor, nerviosismo, palpitaciones, arritmias, pérdida de peso. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con resistencia a hormonas tiroideas. Nuestro perfil bioquímico en un TSH-HOMA, nada más para que recuerden, se va a caracterizar por hormonas tiroideas elevadas, T4 alta, acompañada de subunidad alfa elevada, y la TSH que puede estar inapropiadamente normal o alta. Los principales tratamientos, de primera opción es la cirugía, el cual en caso de que sea un microadenoma va a ser curativo en la mayoría de los casos. Con macroadenomas la remisión es menor al 60% y el control bioquímico se logra en el 75% de los pacientes. Nos podemos apoyar de radioterapia, que es un recurso complementario a la cirugía cuando no es curativa, y también nos podemos apoyar de análogos de somatostatina, que es tratamiento complementario o primario en caso de que exista alguna contraindicación al tratamiento quirúrgico.
podemos utilizar octreótido, que se ha visto que reduce tanto los niveles de hormonas tiroideas como de TSH hasta en un 50%, y un tercio de los tumores se llegan a contraer. Y el anreótido se ha probado en algunos pacientes y se ha visto que logra una disminución de TSH de 2.72 a 1.89 y también una reducción de las hormonas. Entonces también es otro tratamiento complementario. La recomendación de la guía es que si estamos ante un TSH-OMA, hay que corroborar el diagnóstico a través de la TSH inapropiadamente normal o alta, más T4 libro, T3 total alta, asociada con un tumor hipofisario demostrado por resonancia magnética o tomografía, y la ausencia de antecedentes familiares o genéticos consistentes con resistencia a hormonas tiroideas. Y que, bueno, si ya hacemos el diagnóstico de TSH-OMA, el tratamiento quirúrgico es el de primera línea y este se debe de realizar por un cirujano con experiencia en hipófisis. Y finalmente, las otras dos patologías, este caso clínico es para ya un niño grande. Lili, ¿me puedes ayudar con este caso? Es una mujer de 23 años de edad con antecedente de embarazo ectópico con salpingoforectomía izquierda en el 2017, legrado obstétrico por embarazo molar de 15 días previos al inicio del padecimiento, ingresa por dolor pélvico de moderada intensidad, disnea de pequeños esfuerzos, tos seca de predominio nocturno, temblor y pérdida de peso de 14 kilos en 4 meses. Sus signos vitales: 160, DTA, frecuencia cardíaca 110, respiratoria de 28, temperatura de 37,4 grados centígrados, y a la exploración física destacaba datos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos, el abdomen estaba doloroso a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha. ¿Cómo ves? Sí, bueno, por la dificultad respiratoria, pues pediría una placa de tórax, Una placa. pero también me gustaría ver bioquímica Ok, bueno, completa. primero tu bioquímica. Estos son sus laboratorios. Mm, Bueno, aquí lo único que me llama la atención son los leucocitos. Por un lado, Ujú. mm, y básicamente tiene pues el perfil tiroideo y gonadotropinas. Ok, a ver. Entonces, primero quieres ver qué perfil tiroideo. Sí, ujú, pues sí tiene una posible tirotoxicosis, Ujú. gonadotropina coriónica. Está muy elevada. Y la placa de tórax, La placa de tórax. mm, COVID. Hoy en día, COVID. sí, no, sería un diferencial con COVID, no, no es cierto. Pero lo voy a ingresar como posible COVID, no, no es cierto. Bueno, pues por los niveles de gonadotropinas, el antecedente, Te voy a ayudar un poco más porque la placa. gracias. Um, ujú. Es los únicos cortes que tiene. Sí, solo son esos. En el artículo solo venían esos. Ok, bueno, en la situación pulmonar, pues por un lado tienes estos infiltrados subpleurales, Ujú. sobre todo a nivel del pulmón izquierdo, y en el pulmón derecho pues ya tiende más a una consolidación franca, pero pues
con el antecedente de la mola, Ujú. pues a veces tienen infiltraciones pulmonares cuando son malignas, Ajá, muy bien. pero bueno, aquí la única que me llamaría más la atención sería estas subpleurales izquierdas, más que las otras que incluso podrían ser más de líquido, las que Ujú. están a la derecha. Y considerando, bueno, la silueta cardíaca no se le ve un gran problema, pero pues el cuadro de tirotoxicosis sí puede ser pues secundario a la situación de la gonadotropina coriónica. Entonces, pues tenemos que atender la situación ventilatoria y la situación del hipertiroidismo. También le sacaría el Burch-Wardowski, Ajá. la puntuación para ver tenemos con ella. Ok, entonces la conclusión de tu probable diagnóstico es eh, una situación benigna, maligna. Maligna, Maligna, ¿no? porque ya son 15 días, por estas ya no debería tener ese nivel de gonadotropina. Estas imágenes pulmonares no son normales, Ajá, por eso maligna. ok, muy bien. Bueno, también le hicieron a ella, porque todo siempre puede ser, ¿no? Un PPD y una vaciloscopía seriada, las cuales fueron negativas. Le hicieron un ultrasonido tiroideo y a ver cómo lo ves, Lili. Sí, bueno, la resolución es mala, es un corte transversal. Estamos viendo la panorámica. Se ve un crecimiento difuso de pues se ve realmente homogéneo, no se ve como tal alguna, bueno, aquí en el lóbulo izquierdo hay una pequeña imagen heterogénea, pero no me llamaría mucho la atención. De hecho, yo pensaría que este crecimiento ¿Puedo difuso, pues, preguntar? no, ese es el esófago, arriba. Acá. Aquí está un poquito, pero no, la verdad es que yo lo consideraría como normal, solamente crecimiento difuso generalizado, y esto pues sería secundario a la estimulación por gonadotropina. Ok, bueno. En realidad, tal vez es la imagen, pero es un ultrasonido tiroideo normal. Tal vez la Ok. imagen no es la mejor, pero sí, se ve, es el corte transversal, es la panorámica, carótida, yugular, lóbulo tiroideo derecho, istmo izquierdo, el esófago, como bien te estaba aquí yo tentando, es el esófago, y el parénquima, se ve un parénquima homogéneo, ¿no? Y bueno, las descripciones del tamaño era normal. Ujú. Sí. Entonces, ¿le pedirías algún otro estudio para corroborar tu sospecha diagnóstica, pensando en que es de etiología maligna y que, bueno, todo lo que me dijiste, o sea, tu sospecha diagnóstica es la correcta? ¿Qué estudio adicional le pedirías? Bueno, no sé si hubo biopsia en su momento. Sí, muy bien, la biopsia es pues la que nos va a establecer el diagnóstico, pero antes de la biopsia, Ah, mm, ¿alguna otra zona del cuerpo que quisieras en ver? el cerebro, un ataque de cráneo. Ah, no tengo, pero está normal. Ok. Am, ¿En dónde está el primario? ¿O tu primario es pues, respiratorio? no, pues es un eco pélvico. Ok, bueno, no tiene eco pélvico, pero este es su TAC. Ah, mm, pues sí se ve ahí una masa, pero que no se había resuelto. En teoría. Yo había entendido como que le habían hecho un legrado. Ajá, sí, sí se lo hicieron, Mm, pero pues ginecólogo ya nomás le hizo el legrado y ya. Bueno, pues ahí se ve claramente una masa horrible. Ajá, exacto, es una imagen quística multilobulada que pues abarca prácticamente todo el abdomen, ¿no? Está enorme, por eso tanto dolor de la paciente. Y finalmente le hicieron a esta paciente una biopsia, una biopsia del lavado alveolar, perdón. En la primera imagen es una imagen representativa de la lesión tumoral con zonas de necrosis
Y en la aproximación se observan las células grandes con núcleos pleomórficos, hipercromáticos, y como diagnóstico otorgan un tumor maligno mal diferenciado con necrosis y hemorragia compatible con un coriocarcinoma metastásico. A esta paciente, se le dio el diagnóstico de neoplasia torfoblástica gestacional tipo coriocarcinoma, se le inició quimioterapia con cisplatino, etopósido y bleomicina, y como parte del tratamiento de la tirotoxicosis se le inició metimazol 15 miligramos al día, acompañado de propranolol 40 miligramos cada 8 horas, y se le estuvo realizando un seguimiento cada 15 días de pruebas de función tiroidea y de gonadotropina coriónica humana, ¿no? Entonces aquí lo que debe de hacer como sospechar el diagnóstico, aunque no dije tantas cosas como de eh, tirotoxicosis, bueno, el temblor y la pérdida de peso de 14 kilos también pudieran estar asociados, sobre todo la pérdida de peso, a una patología maligna, ¿no? Pero lo que debe de hacer ruido es el antecedente, bueno, dentro de lo que dicen factores de riesgo para un coriocarcinoma, justo es la edad, eh, y el antecedente de embarazo molar 15 días antes. También se ha asociado en pacientes que tienen embarazo ectópico, aunque es más común en embarazo molar hasta en un 50% de los casos, y de embarazo ectópico es en menor proporción, en un 20% de los casos. El cuadro clínico, que digo ya en retrospectiva, creo que como que dices, no, pues sí cuadra, porque los pacientes habitualmente tienen afección a nivel, la primera metástasis es a nivel pulmonar, entonces es bastante común que se acompañen de datos de dificultad respiratoria, ¿no? De disnea, deterioro de la clase funcional, y en relación al dolor pélvico, pues está asociado a la masa, ¿no? Pero bueno, lo que nos tendría que hacer como ruido es este antecedente del embarazo molar para poder orientarnos hacia el diagnóstico. Uh-huh. Muy bien. Pasamos al siguiente caso clínico. No sé si Rosa anda por ahí o ya se fue. Aquí está. Aquí estoy. Ok, a ver, Morelia, ayúdeme, por favor, ilumíneme. Esta es una mujer de 69 años de edad con antecedente de enfermedad de Graves, en tratamiento con antitiroideos por 3 años, permaneciendo clínica y bioquímicamente eutiroidea. ¿Cómo ves ese gamagrama? Está hipercaptante, ¿no? Está hipercaptante, exactamente. O sea, ¿qué te hace sospechar? O sea, lo dice el diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Sí, eso. Ajá. Ok. ¿Y cómo ves su perfil tiroideo? Pues la TSH está en el límite inferior normal y la T4 libre está normal. O sea, está bien tratada, ¿no? Ajá, y sus anticuerpos también. Está Ok. controlado, por así decir. Bueno, pues mira, esta paciente la sometieron a tiroidectomía. Ya llevaba 3 años con los antitiroideos y le hicieron tiroidectomía total. El reporte histopatológico reportó hiperplasia coloide multinodular y tiroiditis linfocítica. ¿Ok? A los 60 días del procedimiento quirúrgico acude con los siguientes laboratorios. ¿Qué opinas? ¿Qué me puedes concluir de eso? Pues la TSH está suprimida, aunque la T4 libre está normal, pero lo que llama la atención es la tiroglobulina, o sea, está elevada y los anticuerpos se subieron también. Entonces, pudiera ser como persistencia de tejido, ¿no? De Persistencia. tejido tiroideo. Ok, muy bien. ¿Y qué le pedirías o qué te gustaría? ¿Le pedirías algo más? ¿La Bueno, acaban de operar? para descartar que no le hayan dejado nada ahí en el cuellito, un ultra primero. Ok, no tengo el ultra, pero ese es su reporte. Estaba ausente. O sea, no hay nada ahí. Y en el gamagrama, sin Tiroideo. captación. Ok. Entonces le Bueno, pediría un gamagrama completo, ¿no?
Ok, entonces hasta este momento, entonces nada más como para recapitular, la Ujú. acaban de operar y sí, en efecto, esa tiroglobulina no tendría que estar ahí, porque todavía la TSH suprimida dirías, bueno, pues tal vez, pues el tiempo, aunque previamente estaba bien, el tiempo, la TSH se puede mantener suprimida, T4 libre normal, pero esa tiroglobulina no tiene nada que hacer ahí porque ya no hay glándula tiroides. Entonces tu abordaje diagnóstico estuvo bien, o sea, lo primero hay que ver que no tenga nada ahí en la zona quirúrgica, o bueno, que no hayan dejado algún remanente y no se corrobora por este ultrasonido y el gamagrama tiroideo. Entonces, a esta paciente, dada la persistencia de hipertiroidismo bioquímico, se le solicitaron estudios de localización, como bien dijiste, pues hay que buscarle en otro lado. Primero le hicieron un ataque de cuello y de tórax, en donde no había glándula tiroides y tampoco masas mediastinales, que son otras zonas en donde puede haber tejido ectópico. Le hicieron un ultrasonido abdominal y transvaginal y en este ultrasonido se reporta una imagen anecoica quística de 24 por 28 milímetros en el ovario derecho. Tú me dijiste, antes te saltaste, ¿qué otro estudio le pedirías para, como parte de la búsqueda de tejido ectópico? El rastreo. ¿El rastreo corporal? Ujú. Ok, ahí está. Pues ahí. Ahí donde están las O sea, flechas. aparte de la... Ahí donde como están las tenía, flechas, se ve. sí, pero digo, como tenía persistencia del tejido, o sea, de la tiroglobulina elevada, que habla de que hay tejido tiroideo ahí produciendo, entonces si no estaba en cuello, que le hayan dejado alguito ahí, ya se hizo rastreo en tórax y eso, ya es como muy sugestivo de el estruma, ¿no? Ok. Esta es su tomografía. ¿Qué ves? Horrible. O sea, es todo esto, ¿no? Ujú. Pareciera Es que una sí. lesión como heterogénea, tiene áreas, no sé, hipointensas e hiperintensas. Es Si está, irregular. que sería densa. Densa, sí, sí. Ujú. Hipodensa e hiperintensa y es... Hiperdensa. Ajá. Hiperdensa e hipodensa y es irregular, o sea, tiene una forma irregular y está bien grande. Sí. Con Sí, calcificación. justo. Lo reportaron en imagen como una masa anexial derecha que medía 92 por 72 por 12 milímetros de diámetro, como ya dijiste, tiene, mira, los contornos irregulares. Estas zonas de hiperdensidad son calcificaciones. Digo, se ve bastante fea la imagen, ¿no? Pero la describen como calcificaciones que esta masa contacta la pared anterior y lateral y también del lateral derecha del útero, comentaban aquí en la descripción, y también que andaba desplazando el urétero, pero no lo obstruía. Entonces, nada más para retomar, la verdad es que es un poco complicado, tal vez ya en forma intencionada buscando tejido ectópico, pues sí uno diría, aquí lo que comentan es que se ve ya en complemento con la tomografía la captación en el nivel de la región pélvica, como de morfología esférica, supravesical, ¿no? Aquí está la vejiga y en esta zona se alcanza a ver una captación. La verdad es que sí es difícil, pero como si ya lo estamos buscando intencionadamente, creo que sí nos hace sospechar. Y ya con la tomografía, pues ahí vemos una masa. Este es su perfil tiroideo, ¿cómo lo ves? Sigue TSH muy suprimida, ya la T4 libre está fuera del límite superior normal, o sea, está ya en tirotoxicosis. Y los anticuerpos, aunque descendieron ahí, en comparación al previo, pero igual sí están, o sea, están normales, Antes estaba en 1,73 y pero ahorita estaban en 1,82. 300 y tantos, ¿no? Pero estos son antirreceptores. No, pero Ya. Sí, antirreceptor de TSH. Están normales. un poquito altos, ¿no? Nuestro corte es 1,8. Punto, Ajá. punto Punto 02. 02. Ok. Bueno, entonces tu sospecha diagnóstica es
El Strumovari. Muy bien. Entonces, esta paciente le dieron como parte del tratamiento, tras ver este perfil tiroideo, el metimazol, no comentan la dosis, pero fue como parte del tratamiento, y pues el tratamiento definitivo del estruma ovari es la histerectomía total con resección, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? A esta paciente le hicieron histerectomía total y resección del anexo derecho. El reporte histopatológico fue un tumor quístico de ovario derecho constituido por tejido tiroideo. ¿Ok? Muy bien, Morelia. Entonces, estas son otras dos formas de tirotoxicosis, ¿no? El estruma ovari, que se caracteriza por ser tejido tiroideo ectópico, es el principal componente del tumor ovárico. Este constituye menos del 1% de los tumores de ovario y del 5 al 10% de las tirotoxicosis en general, ¿no? El 25% importante puede estar asociado a cáncer papilar de tiroides, por lo cual hay que hacer como un adecuado abordaje diagnóstico, porque sí, en un porcentaje significativo se asocian a cáncer papilar de tiroides. Por otro lado, el coriocarcinoma incluye también tanto el embarazo molar y en el género masculino el cáncer testicular, y como bien ya había dicho Lili, la tirotoxicosis es secundaria al estímulo de la gonadotropina coriónica, porque ya estamos hablando de que las concentraciones son muy elevadas, y para hacernos sospechar de coriocarcinoma, habitualmente estos niveles son mayores de 100,000, por eso les puse ahí como intencionadamente esa cifra para que se acordaran, que es porque recordemos que el estímulo que tiene la gonadotropina coriónica es un estímulo débil, de tal forma que se necesitan grandes cantidades de gonadotropina para poder desencadenar una tirotoxicosis. Entonces, en el contexto de coriocarcinoma, es mayor de 100,000. Esta es del caso clínico, ¿no? De la paciente, como ya habíamos visto, aquí en la zona supravesical está como una área de hipercaptación en esta parte. Este es el prequirúrgico, ¿no? En donde se observa la enfermedad de Graves, y de tal forma que nos recomienda la guía, ya las últimas dos recomendaciones, que en caso de un estruma ovari se debe tratar a los pacientes con resección quirúrgica previa normalización de hormonas tiroideas, y en el contexto de coriocarcinoma, la recomendación número 124 es que se debe de incluir tratamiento con metimazol y el tratamiento dirigido al tumor primario. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, porque ya acabamos. Doctora Ale, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cree que podría regresar a la diapo al perfil tiroideo? Creo que era el segundo, donde comentó que ya había un perfil de hipertiroidismo bioquímico. ¿En este será? Sí, aquí. Aquí la T4 libre está, incluso en este también, está normal. Normal, ajá. Y la TSH pues, en el límite inferior. Ajá. No sé si estoy bien, pero cuando había hipertiroidismo y está con tratamiento con metimazol, el control bioquímico se realiza a través de hormonas tiroideas más que por TSH. Y en este caso que estaba normal, ¿por qué se consideró como hipertiroidismo bioquímico? Más bien es por los antecedentes de la paciente. O sea, es una paciente de 69 años, ya tiene el antecedente de enfermedad de Graves y está en tratamiento con antitiroideos por 3 años. Técnicamente la guía te dice que, acuérdate, máximo son 2 años de tratamiento con tionamidas para optar por otro tratamiento. En evaluaciones más recientes, en guías más recientes, artículos más recientemente publicados, se ha visto que puedes continuar y de ahí podemos hacer tratamiento a largo plazo. De hecho, escribimos un artículo, la ñaña y yo, con el Pedrito, justo haciendo esta revisión del tratamiento a largo plazo con las tionamidas. En este caso, pues se fueron muy by the book, ¿no? Entonces ya llevaba 3 años con el tratamiento. En realidad, pues sí estaba en metas, pero decidieron hacerle tratamiento definitivo y le hicieron la tiroidectomía. Probablemente la TSH todavía seguía como más pendiente al límite inferior, pero pues estrictamente estaba en metas.
los anticuerpos están negativos, la T4 libre está bien, la TSH está en el límite, ¿no? Pero en este caso ellos decidieron hacer el tratamiento quirúrgico. Yo tratando de justificar por qué lo operaron, pues fue por el tiempo de exposición a tionamidas. Y en el segundo perfil tiroideo, tú ya la operaste, ya le quitaste el tejido tiroideo, ya tú esperarías que tu perfil tiroideo pues ya sea muy diferente, ya esté en hipotiroidismo, sobre todo por el tiempo de evolución, ¿no? Y ve cómo está la TSH, está en 0.05. Entonces como que dices, ¿qué está pasando? Y aquí te apoya, que también la verdad es que estaba complicado, estos casos son patologías sumamente raras, entonces pues ya les puse directamente la tiroglobulina y los anticuerpos para no confundirlos más o hacerlos que les explotara la cabeza, porque pues no debería de haber tiroglobulina, no hay ya, la tiroglobulina está en los folículos tiroideos, ¿no? Entonces no debería de haber. Y eso es lo que te tiene que hacer sospechar de que por ahí debe de haber en alguna parte. Obviamente la principal es donde se operó, ¿no? Que le hayan dejado ahí un cacho. Sí, O, porque aquí, por ejemplo, bioquímicamente pareciera un hipertiroidismo, bueno, así viéndolo seco el cuadro nada más, ¿no? Hipertiroidismo subclínico. Entonces aquí ajá, me salta la idea de, o sea, ¿por qué sospecharon en que hubiera otra causa de hiper, ¿no? Si estaba como muy, pues digamos, no, ni siquiera estaba la T4 libre como que elevada, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tomaron la decisión de pedir tiroglobulina? Que yo creo que fue lo que más fue como la pista, ¿no? Para pensar en otra causa, ¿no? ujú. Pero justo es eso, que ya no tienes tiroides, ¿no? Exacto. Y que pues ya, finalmente la tiroglobulina fue la pauta más importante, ¿no? Ujú. Y Ah, No, y además, perfil, acuérdate, Sergio, que la TSH, o sea, ya eran 2 meses que pasaron de la cirugía. Tu TSH en vez de subir, se fue más debía para estar abajo. alta. Entonces, Ajá. sí, ahí sí te sorprendes y dices, ay, ¿por qué va bajando más la TSH? ¿Hay algo más ahí? ujú. Sí, es verdad. Ujú. ¿Puedo hacer Ale, otra pregunta de otra cosa? Sí, Bueno. no, sí, pero la doctora creo que nos quiere platicar algo. Sí, otra. sí, si te regresas al anterior, Sí, claro, doctora. yo, ¿Está? yo creo que el objetivo del caso era ya platicarnos que después de la cirugía eh, la paciente no seguía bien y ya tenía la TSH más baja, ¿no? Y la tiroglobulina alta. Pero sí, Ajá, aquí llama la atención, pero yo lo que me imagino es que se ahorraron parte de la historia porque el objetivo era contar lo que seguía, ajá, sí, 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 de acuerdo. ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, no, no me queda claro aquí si este perfil es con tionamidas o sin tionamidas, ¿no? A lo mejor les Ajá, estaba costando trabajo retirarle las tionamidas porque ella al retirárselas se ponía hiper, Se reactivaba. se Ujú. reactivaba. De hecho, este gamagrama tenía que haber sido sin tionamidas, sintonamidas, ajá, ¿verdad? Porque sí, con tionamidas a lo mejor era el perfil, pero pero se el gamagrama, ¿no? Ujú. pero el gamagrama no, se tienen que suspender 7 días antes del gamagrama, ¿no? Ajá, de Ujú. acuerdo. Y Correcto. yo creo que aquí se ahorraron parte de la historia porque el objetivo era, era presentar lo que seguía, ¿no? Ya Ujú, el verdadero caso. Y es muy probable que aquí al suspender tionamidas después de 3 años, persistía con datos de hiper ujú. y esa partecita se la saltaron, ¿verdad? Sí, 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 como que no hicieron Ujú. tanto énfasis, nada más se Ajá, fueron directo a que ya 60 días después ya, pues sí ajá. estaba. Le hicieron pues la tiroidectomía, porque es el camino que seguimos, Sergio. Ujú, Vamos suspendiendo, cumplimos 2 años y suspendemos. Se vuelve a poner hiper, pues se lo volvemos a poner y platicamos a ver qué vamos a hacer. Y a veces el paciente dice, no, mejor déjeme igual. Y a los 3 años volvemos a suspender y se vuelve a poner hiper y ya tenemos que pensar en yodo o cirugía, ¿no? Ok. Porque sí existe la probabilidad que después de 2 años se quede tiroideo el paciente y ya,
¿no? Ujú. Nada más se vigile. Sí, correcto, gracias. Ibas a preguntar otra cosa. Sí, doctora Ale, no sé si podemos irnos hacia al primer tumor que estábamos tratando de clasificar según Hardy o Nos. Ah, ok. Al de hipófisis. Ajá. Ajá. Porque en la imagen del lado derecho, en esta, no sé si estoy mal, que muy seguramente, pero déjeme ver si puedo dibujar. Aquí pienso yo que hubiera una invasión al seno cavernoso, pero aparentemente, por lo que hace rato platicamos, no se consideraba así. No sé si estoy viendo yo mal como tal la imagen o algo, pero aquí sí ven mis rayas, ¿verdad? Sí. Veo hacia abajo como invadido Sagital. hacia seno cavernoso. Y entonces, por NOSP, supuestamente, O sea, más bien hacia el esfenoides. Hacia el seno esfenoidal. Hacia exacto, el esfenoides. perdón, Una- ajá, dije cavernoso, no, exacto, hacia el esfenoide. Ajá. Ajá. Porque hacia senos cavernosos solo puedes ver en la Aquí En la en esta. coronal. coronal. Ajá. Sí, me equivoqué, más bien hacia esfenoides. Ujú. Ajá, hacia el seno Ajá. esfenoidal. Ajá. Pues mira, la verdad es que sí podría, sí. Porque pero en esta parte en la coronal, no. En esta, aunque la sagital nos permite evaluar más aquí el seno esfenoidal. Pero sí pudiera, sí, ¿no, doctora? Sí, Porque, por pudiera ejemplo, aquí esta línea, yo me imaginaba esta línea que estoy poniendo en la imagen de la izquierda, Ujú, y pues pareciera que sí, ya ujú. en la sagital se vería mejor, pero no sé, doctora, si estoy bien o Sí, no. pudiera ser que sí. Y cla- creo que tu línea en la coronal debería ir un poquito más abajo, Más pero de abajo. todas Ajá, maneras se sale, ¿verdad? Se puede sí. salir hacia seno esfenoidal. Y en la coronal nos tenemos que imaginar que este corte sagital podría ser este pedacito. Ah, es que no me vendrá. Voy a anotar. Podría ser que en la coronal, ay no va a ver nada, solo estuviéramos viendo este pedacito que aquí se sale, Ajá, sí. ¿no? Porque este es un solo corte, ese corte coronal cayó aquí, Ajá, ¿no? Podría ser. sí, Ujú. sí. No, pero sí tienes razón, Sergio. Si nos quedáramos solo con esta imagen, pues sí es lo que Mel describió. Pero ya aquí complementando, pues sí, como bien dice la doctora. Sí. El cirujano va a entrar por aquí y se lo va a encontrar luego. ¿Ah? Sí, sí. Ahí por la clasificación de Hardy no lo contempla como tal esa invasión, ¿verdad? Sí, Ujú. sería 3 entonces. Porque, a ver, aquí la tenía. Tres b 3B, ajá, ajá, 3B. o C más bien, ¿no? Porque sí comprime el tercer ventrículo, ¿no? Sí, ajá, sí. 3C, NOSP, NOSP 1. Ujú. Ok, Sí, pues el chiste con estas es, bueno, como les platicaba, ¿no? Las clasificaciones son mucho más útiles para el neurocirujano, pero hay que hacer el ejercicio, ¿no? Todo el tiempo con nuestras imágenes,
Porque sí, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Estarlo clasificando o recordando más bien la clasificación, entonces hay que practicarlo y practicarlo hasta que nos salga, Sí, ¿no? ok. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? A ti por participar. Muy bien, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín, ya acabé. No sé si quieran comentar algo más. No, muy bien, ¿No? Ale. Ok, bueno, pues creo que ayer platicábamos la doctora Ari y yo sobre cuál es el temario a seguir. La idea es ya empezar a ver las guías de la ATA de cáncer papilar de cáncer diferenciado de tiroides. Y vamos a comenzar a dividirnos porque son bastante larguitas esas y son muy importantes que las sepamos. Entonces vamos a comenzar a verlas el próximo martes y mi jefa de grupo Ari va a proporcionarle un calendario a mi mayor para que nos dividamos el temario. En estas guías ya nos ayudan los R2. Y creo que ahorita podemos continuar en el tiempo que nos queda con, no sé, el Williams, doctora, ¿cómo ve? Sí, con el Williams. Ok. ¿Ya? Sí, la idea, chicos, más a los R2. Rich, te lo paso hoy o mañana. Sí, Es doctora. que sea así como un poco práctico. O sea, vamos viendo las guías, pero vamos poniendo casos clínicos para practicar, digo, hasta que veamos pacientes. Entonces poner tal paciente con esta tiroglobulina, con estos anticuerpos, ¿qué le haces? Dime riesgo de recurrencia y así. ¿Ok? Sí. Sí, Ari. Sí. Bien. Vale, Bien. Ujú. vale. Bueno, pues gracias. A ver. A ti. Bien, muy bien. Sí, muy bien. Ajá. Lávate bien. Sí, gracias. Hola, buenos días. No sé si puedo empezar ya. Sí, claro. Ya Gracias. Rose subió a quirófano, va a operar hoy. Ah, muy bien, mucho éxito. Bueno, al rato nos cuentan. Sí. Vamos a continuar con donde nos quedamos. Nos quedamos aquí. No sé si recuerdan que les estaba hablando de las oscilaciones. ¿Se acuerdan de qué oscilaciones les estaba hablando? ¿Nere? De las oscilaciones de la glucosa, doctora, cuando hacemos la rápida, cuando hacemos una ingesta de azúcar, de glucosa, o de cuando se mantiene ya en el tiempo, y que uno de los primeros síntomas de pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina es que pierden esa respuesta rápida de la insulina. Sí, y también las lentas que les llamábamos las ultradianas, ¿no? ¿Recuerdan algo sobre las ultradianas, que fue el tema inmediato anterior al que vamos a empezar ahorita? Héctor. Hola. Héctor, es que creo que COVID. sí, Yo ajá, creo que tiene COVID. sí tiene COVID. Perdón, entonces, Laurita, ¿estás? Sí, ahí viene. Ah, gracias. ¿Sí, Doc? Preguntaba si recordaban las oscilaciones ultradianas y sus características. Bueno, nos comentó que las oscilaciones ultradianas, que estas eran como que más bajas y constantes, digamos, que se mantenían durante, si infundíamos glucosa en las 24 horas del día. Sí, bajas en amplitud y que no tenían regulación como tal, al menos no neurológica ni tampoco hormonal. Eso era lo que se había observado.
Bueno, para continuar con esas ultradianas, seguirían las circadianas. Bueno, en cierto modo, las circadianas tienen una alta relación con las ultradianas. Incluso, pues, se considera que es probable que estas ultradianas sean, si hubiera alguna relación, sería circadiana. Y esto es porque, bueno, por un lado existen genes reloj. Estaba el clock, el BALM1, que hacen que ciertos genes sean más transcritos a ciertos horarios del día. Entonces, se han observado diferencias diurnas, en este caso en pruebas de tolerancia a la glucosa. Hacen la misma prueba de tolerancia de 75 gramos y si la hacen en la mañana, tiene resultados distintos a los resultados que si hicieran esa misma prueba en la noche. Entonces, pues se ha correlacionado con que eso pueda tener, bueno, esto es como un lado de la teoría, que pueda tener que ver con esta transcripción génica de estos genes reloj. Por otro lado, la otra teoría pues simplemente sería un agotamiento de los gránulos de la insulina para la hora vespertina porque ya se utilizaron durante el día, pero bueno, esta teoría dice eso. Y bueno, otra situación que se ha observado para estar a favor de estas oscilaciones circadianas es que las oscilaciones ultradianas correlacionadas durante una infusión constante de glucosa de 24 horas, hay diferencia, o sea, de la secreción de insulina. Si le ponemos al paciente esa infusión, una glucosada, por decir, al 10% en 24 horas, no va a tener la misma secreción de insulina en la mañana que en la tarde y que en la noche, aunque se encuentre en ayuno. Entonces esto acabaría un poco con la teoría de que se terminen los gránulos, porque pues en este caso es una infusión más pequeña, aunque de todos modos puede tener un agotamiento. Pero bueno, entonces esto para favorecer esta teoría de las oscilaciones circadianas. Y bueno, en cuanto a esto, también se ha visto que hay una sensibilidad más baja de las células beta a la glucosa en la tarde y al principio de la noche en general, no solo con estos experimentos, sino con la dieta y con mediciones de glucosa e insulina. No cambia. Ahí voy, es que no cambia. Ya. Se trabó. Perdón. Bueno, y aquí para demostrar un poco esto que les estoy diciendo, tenemos estas gráficas en donde vemos la variación temporal de secreción de insulina. Bueno, aquí ponen a sujetos control y sujetos diabéticos, aunque la intención pues no es mostrar tanto la situación de los diabéticos, sino la variación temporal. Podemos ver que en la mañana las ondas de secreción de insulina, bueno, cada una de las flechitas nos representa a un paciente distinto. Entonces tenemos a 8 pacientitos y tenemos que por la mañana la amplitud en la tasa de secreción de insulina es mayor que durante la tarde y la noche en el mismo paciente que lleváramos en seguimiento. Y también podemos observar que en la mañana se ve un poquito más clara la fase de secreción rápida de insulina y se ve la curva de la fase lenta pues también más marcada que en el resto de horarios del día. Y bueno, ya si lo queremos comparar con el paciente diabético, aparte de que también tiene una reducción de la amplitud de sus ondas de secreción de insulina a través del tiempo, incluso para que en la noche, si pueden observar, es muy baja, pues también vemos perdida la fase rápida de secreción de insulina. Y en cuanto a amplitud temporal, también vemos cómo en la mañana es más rápido que recupera la secreción basal de insulina. Recordemos que se recupera secreción basal de insulina cuando la glucosa sanguínea pues ya cae a niveles normales. Vemos que el promedio de la duración de las dos fases de secreción de insulina prandial dura 4 horas durante la mañana, mientras que durante la tarde y durante la noche está un promedio de 5 horas. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo que mencioné,
han hecho diversas observaciones para determinar entonces de qué depende la potenciación de la secreción de insulina. Y lo que se ha visto pues es per se es una característica intrínseca de cada paciente, eso no lo podemos negar, pero se ha visto que es dosis respuesta, o sea, mayor glucosa, mayor secreción de insulina, pero está hablando en una célula beta sana. También se ha visto, bueno, y estamos pues, tratando como de establecer un poco la fisiología, aunque a veces para establecer fisiología hemos tenido que comparar pues con pacientes enfermos, en este caso diabéticos. Por otro lado, también se ha visto que la potenciación de la secreción de insulina puede considerarse una memoria, no como tal, pues de que tenga el recuerdo horario, porque no, bueno, aparte de esa transcripción de los genes Clock y Balm, no hay como tal algo así, pero se ha determinado que esta memoria puede ser por las mismas, por un lado glucosa, que es en todo el capítulo vamos a leer que menciona pues que el principal regulador de la secreción de insulina es la glucosa. Pero también tenemos otras cosas como las incretinas. Estas dependiendo del tipo de infusión de glucosa, como por ejemplo cuando es una infusión oral, pues vamos a tener esta secreción y también factores como el glucagón, ya que se ha visto que los pacientes diabéticos continúan su secreción de glucagón por resistencia, pues más bien por un grado de resistencia a la insulina. Entonces, bueno, todo esto va a ser efectos de potenciación, en este caso de secreción o lo contrario. También estímulos colinérgicos u otros nutrientes como fructosa o algunos medicamentos. Bueno, de medicamentos estaría de más hablar, pues básicamente se refieren a lo que son las sulfonilureas y todos esos medicamentos. Y bueno, de la dinámica temporal es lo que hemos venido hablando, que se ha visto que hay una mayor eficiencia de la secreción de insulina en los turnos, pues, en la mañana, en las comidas de la mañana. Lili, Vale. fíjate que sí se habla de como una memoria, que como tú dices, no, pues no es que se acuerde, ¿no? Pero la mencionan como si, sobre todo para la fase rápida, se programara a liberarse la cantidad de insulina en relación a los estímulos previos, como que... ¿El vaciado gástrico? No, como a los estímulos previos de glucosa. Entonces, de acuerdo a casi que a la costumbre, ¿no? De lo que se come, la fase rápida de secreción de insulina tiene la magnitud como de estímulos previos de glucosa. Ya, como si está acostumbrada a comer, pues no sé, 5 tacos, como que se generaran ciertos gránulos de insulina que estuvieran disponibles ahí para cuando se los vuelva a comer o algo así. Exacto, sí, como que se acostumbra a nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Suponiendo que son más o menos constantes. Entonces yo creo que traemos locos a estos gránulos de secreción de liberación rápida porque casi nunca hacemos lo mismo, pero como si tuvieran una memoria de los estímulos previos. Okay. Y deben de contribuir todos estos factores que tú dices, ¿no? Pero sí existe ese concepto, sobre todo para la fase rápida de la liberación de los gránulos. Muchas gracias, doctora. Sí. Y bueno, continuando con la situación del patrón temporal, pues tenemos que a lo largo del día un sujeto normal con una sensibilidad normal a la insulina va a producir entre 18 y 32 unidades totales día, y que de estas el 50% va a ser basal y el resto se va a dividir en las prandiales, pues dependiendo de la ingesta alimentaria. Que la secreción postprandial va a ser, pues como habíamos dicho, es algo más rápido, y respecto a la basal se va a poder incrementar en una tasa de hasta 5 veces. O sea, si llevaba una secreción basal de 1,
ocurre la comida y empieza a secretar 5 unidades de insulina, y el pico máximo de esta secreción prandial va a ser a los 60 minutos después de haber comido. Y como todo lo que hemos mencionado, va a haber oscilaciones en periodos de tiempo, incluso durante las fases prandiales. O sea, como vimos en gráficas previas, se aumenta la amplitud y la frecuencia, pero no deja de seguir el ritmo que ya tenía. Y entonces, durante estas fases, estos ritmos tienen de 3 a 6 minutos. Y aquí a la derecha podemos ver que se hizo un estudio en donde consumieron 20% de calorías en desayuno, 40 en la comida y 40 en la cena. Y aún así tenemos el 71% de secreción de insulina en la mañana, el 62.8% en la tarde y el 59.6% en la noche. Entonces, bueno, esto favoreciendo la situación temporal de la secreción de insulina, independientemente de que había más calorías hacia la comida y cena. Pero, pues sí, básicamente. Bueno, y aquí no... ¿Por qué hay una bicicleta? Ah, es que no encontré un gráfico sin bicicleta. Bueno. Pero así esta no iba. Está bien. Y bueno, aquí podemos ver lo que son concentraciones de insulina en plasma, en este caso en ayunas, en asociación a las tasas de insulina en ayunas correspondientes, y la extrapolan a 24 horas. Se supone que son 1.123 sujetos que están normoglucémicos. Para decir que están normoglucémicos, ellos consideraron 90 miligramos decilitro. Y bueno, también tenemos lo que es las medias, su desviación estándar, que es lo que podemos ver acá, y los están dividiendo por, aunque son normoglucémicos, tienen diversos grados de obesidad. Podemos ver de este lado a los sujetos que tienen un índice de masa corporal pues menor a 25, y bueno, acá extrapolarían entonces la insulina liberada en ayuno, y esta sería la prandial. Y bueno, lo que tratan de mostrarnos es cómo, de acuerdo a esto, va incrementando tanto la tasa de liberación de insulina, incluso en ayuno, como en la prandial, conforme se va aumentando la masa corporal. O sea, en cierto modo, esto a la larga nos llevaría a un estado hiperinsulinémico, aunque estén normoglucémicos. No sé si me doy a entender. Sí, pues ahí están ya hablando de la resistencia, ¿no? Ajá, o sea que mientras más gorditos, más requieren insulina, Ajá. ¿no? Para tener la glucosa normal. Aún en ayuno, que es lo que quieren darnos a Ajá. entender. Ujú. Sí, Bueno. sí, sí. Y bueno, otra cosa que han tratado de hacer es pues cuantificar la función de las células beta. O sea, ya hemos visto que pues la resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta, es algo que se da a lo largo del tiempo, pero ¿cómo saber cuánto daño ya tienen? Pues es lo que están como intentando de ver, sobre todo para saber en fases tempranas que ya hay que no es solo la resistencia, sino que ya está fallando la célula beta. Pero pues mencionaban que era complejo, porque, bueno, por un lado, lo que ya venía mencionando antes en la plática, de que la insulina llega al hígado y entonces se va a aclarar de un 50 a un 60% de esta insulina producida, se extrae por esta circulación portal. Entonces ya no, a la hora que llega sangre periférica, no vamos a tener una insulina real, por así decirlo. Tenemos una insulina ya después del primer paso hepático. Ese es uno de los problemas que han tenido. Otro problema que se ha visto es que los diversos ensayos, sobre todo los que se contaba antes, ahorita vamos a ver que ya estamos como un poquito más avanzados, no distinguían la insulina endógena de la exógena, y en algunas ocasiones los pacientes pues que tienen ya algún grado de disfunción ya están utilizando insulina. Entonces si se trataba de cuantificar, pues ya había esta confusión y no se podía ver de forma adecuada pues la función de las células beta. Otra cosa es que si el paciente era de este grupo que menciono,
y tomaba, más bueno, no tomaba, se ponía insulina exógena, pueden formar anticuerpos antiinsulina, son más propensos a su formación. Y estos anticuerpos antiinsulina menciona que pues pueden tener alteración en el ensayo, ya que mencionaba que pues los principales estudios que se utilizaban en los tiempos anteriores pues eran el radioinmunoanálisis, y hay muchos tipos de radioinmunoanálisis, pero por ejemplo en donde ponen anticuerpos contra insulina y después ponen anticuerpos, bueno, más bien, sí, anticuerpos que están ya marcados para captar a esos anticuerpos antiinsulina, y estos pueden tener una quimioluminiscencia o pueden estar radio, marcados de forma radioactiva para cuantificar esta insulina. Si el paciente tenía anticuerpos antiinsulina, entonces iba a haber una interferencia con el radioinmunoanálisis y no vamos a tener una cuantificación precisa de la insulina. Y otro problema es que a veces estos anticuerpos pues se unen a la insulina cuando esta está en forma de proinsulina. Entonces tampoco nos sirve porque estaríamos sabiendo cuánta proinsulina va circulando, pero no cuánta insulina. Entonces, bueno, a pesar de todo esto, lo que hemos llegado a concluir es que la masa de células beta va a estar equilibrada por factores positivos y negativos. Dentro de estos factores negativos, pues tenemos a la desdiferenciación de células beta y otras cosas como la apoptosis. Mencionada que estos factores negativos son potenciados pues por la obesidad, incluso por el embarazo, o por consumos agudos muy intensos de glucosa. Esto puede generar que las células beta se vayan a apoptosis. Entonces, estos factores negativos son equilibrados por otros factores positivos, como que sigue habiendo neogénesis en los islotes. Hay un grado de proliferación de células beta a través del tiempo, y también puede haber hiperplasia de células beta, y esto es porque se considera que las células beta no son completamente posmitóticas. O sea, ¿qué nos referimos con esto? Volvemos a la situación de los progenitores. Tenemos pues primero, ya habíamos visto que desde la quinta semana fetal empiezan a diferenciarse las células beta, y que hay una explosión neonatal. Cuando el bebé nace, empieza a haber una alta proliferación de las células beta, que va a llegar a su pico a los 5 años de vida del bebé, bueno, del niño ya. Pero estas células beta se considera que no van a durar toda la vida. Tienen una vida útil de 25 años. Entonces, si solo viven 25 años, pues tenemos que tener un grado de recambio para seguir teniendo células beta, si no, ninguno de nosotros tendría ya células beta. Pero entonces, pues se ha observado que hay un nicho neogénico. Este nicho neogénico se considera que está como en la periferia de los islotes pancreáticos, y en este nicho se encuentran pues células en reposo que pueden diferenciarse tanto a células alfa como a células beta de acuerdo a los diversos factores de transcripción. Entonces se les llama células transcripcionalmente inmaduras o NAIP, porque pues son las que al final o cuando termina la vida útil de cada una de nuestras células beta tendría que diferenciarse. Entonces, pues a esta situación en donde podemos continuar la diferenciación de células beta de acuerdo a estos factores, y que tiene una replicación variable. Esta replicación pues depende de incluso factores ambientales, nutricios, etcétera, pues se le llama plasticidad fisiológica. Lili, si te regresas una. Sí. Miren, es como la masa ósea, ¿verdad? En realidad nuestras células beta las estamos recambiando constantemente, pero es como si nuestra máxima, ya ven que nuestra máxima masa ósea se alcanza como a los 30 años y después empieza a declinar. Bueno, parece que nuestra máxima masa de células beta la alcanzamos como a los 25 años, y después puede empezar a disminuir este nicho neogénico, es decir, la velocidad con que estamos recambiando.
eh, y, y va disminuyendo a lo largo de la edad hasta que en adultos mayores pues ya el recambio es menor, pero eso nos debería de todas maneras permitir tener la glucosa normal desde bebés hasta adultos mayores, ¿no? Sí, Pero sí se están recambiando de manera constante. Pero también podemos agredir esta masa de células beta, así como podemos disminuir nuestra masa ósea, ¿sí? Si no hacemos ejercicio, si no se consumen lácteos, si se tiene una enfermedad que afecta el recambio óseo. Así, seguramente agredir esta masa que alcanzamos a los 25 años, seguramente está relacionada con la alimentación, con el ambiente obesogénico de la infancia, ¿no? Con la obesidad en el niño. Entonces, ya van llegando con una masa ósea menos firme, ¿no? Menos abundante, y entonces ya es más fácil que la vayan perdiendo a lo largo de la vida. Uh-huh. sí, Pero así se mueve el nicho. ajá, exacto. Bueno, es difícil que un tipo 2 se quede sin células beta, ¿no? Pero yo creo que sí se puede deteriorar tanto ese nicho que ya sea muy bajita la secreción. Eso ya ocurre en los diabéticos. Que se vuelven insulino dependientes. Ajá, sí, ya requieren insulina para controlarse. Bueno, gracias. Gracias. Y bueno, de acuerdo a las observaciones en el microscopio, ven que habíamos dicho que de las fases prandiales de secreción de insulina se liberaba de un 5 al 10% de la insulina total de esa fase prandial. Bueno, pero si observáramos en el microscopio los gránulos que se liberan en esa fase aguda, referían que era solamente el 1% de los gránulos que iban a estar disponibles. O sea, estamos refiriéndonos a que tenemos suficientes gránulos de reserva para que solo el 1% se requiera en la fase aguda de secreción de insulina, pero esto es in vitro. La otra cosa que se ha observado in vitro pues es la duración de los gránulos vivos. Mencionaba que estos pues son formados al estar en una membrana, pues esta se va a ir degenerando, se va a ir pues envejeciendo y no va a funcionar pues todo el tiempo. Entonces el promedio de vida es de 5 días, pero a partir de los 3 días ya empiezan a sufrir un grado pues de disfunción e incluso degradación. Algunos se pueden de hecho recambiar desde los 3 días de su formación, aunque el promedio sí es de 5 días. Depende pues de las características de la membrana de cada uno de ellos. Y bueno, como ya había mencionado en algún punto, van a clasificar a los gránulos entre los gránulos que son más jóvenes y los gránulos que ya están un poco más grandes, porque se considera que los más jóvenes pues tienden a estar más profundos en el citoplasma, pero tienden a tener mejor membrana que les da mejor movilidad e interaccionan mejor con el citoesqueleto de la célula, que los hace pues llegar a fusionarse con la membrana y salir antes que los gránulos que están más grandes, por esas características de membrana. Entonces, pues en conclusión, si un gránulo se está quedando más tiempo, existe la posibilidad de que pierde movilidad, pues tiene menos posibilidades de salir e incluso pues es más probable que se degraden las células sin cumplir su función cuando cumpla sus 5 días a que sea utilizado. Y bueno, aparte de lo que ya mencionamos de estas situaciones, mencionaba que no se ha determinado más cuáles son las alteraciones a este nivel en el paciente diabético, que se cree pues que tiene que ver con una situación multifactorial de todo esto, pero bueno, que no se ha estudiado más.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la circulación para pasar a la situación del aclaramiento de la insulina. Eh, bueno, tenemos que la cantidad de insulina que tenemos en el plasma va a depender pues tanto de la secreción como de la aclaración. Entonces, el páncreas tiene una rama del tronco celíaco que le da aproximadamente 200 mililitros de sangre. La arteria hepática pues lleva 500 mililitros y lo que es el intestino viene de la mesentérica superior y el colon vendría de la inferior. Todos estos van a tener un drenaje portal que va a ser de aproximadamente 1300 mililitros minuto y todo pues va a ser ya procesado en el hígado para que luego salga hacia la vena cava inferior. Bueno, como podemos ver entonces, inmediatamente que se secreta la insulina se va al hígado. Entonces, pues esto nos hace que haya un juego en cuanto a secreción y aclaramiento de la misma y que nos haga una complicación para investigar bien por una inaccesibilidad a la secreción portal, porque pues mencionaba que lo que se hace es un cateterismo de vena porta, donde pues en este nivel empezamos a sacar las muestras de sangre para determinar los grados de insulina. Y sí vamos a ver que hay varios experimentos más adelante en donde sí se hace eso, pues de forma experimental. Entonces vamos a hablar del péptido C. El péptido C, como no tiene una aclaración hepática, se ha ido estudiando para ver la tasa de secreción de la insulina pancreática, pero pues requerimos un modelo matemático para ver esta tasa de secreción de insulina, ya que no nada más es como medir el péptido, sino pues ver qué relación tendría con la insulina por estos hechos que les voy a mencionar. Bueno, por un lado sabemos que se secreta de forma equimolar, pues al liberarse la cadena C, queda el péptido C, entonces es equimolar a la insulina y pues esto es la parte como más atractiva de este péptido. Por otro lado, no lo extrae el hígado, entonces no se metaboliza, entonces incluso en sangre periférica lo podríamos tener intacto. Pero esto también tenemos que considerar que pues su vida media es más larga. Entonces no solo vamos a tener el nuevo péptido C que está siendo liberado, sino también vamos a tener más acúmulo del péptido C que se acababa de liberar pues con la secreción anterior de insulina. Entonces, mencionaba que el aclaramiento de péptidos es más bien hacia riñón, el cual tiende a ser constante y de hecho se han hecho experimentos de péptidos C en 24 horas y mencionaba que esos pues sí eran bastante confiables porque pues estaríamos recolectando el péptido C de todo el día y esos se habían comparado con insulinas también de 24 horas y de ahí empezaron a surgir los modelos que vamos a hablar. Y bueno, entonces mencionaba que esta constante aclaración del péptido es del 50% en riñón, pero el péptido C que sale intacto por riñón es únicamente el 15%, el resto es metabolizado. Y lo que sí es verdad es que el aclaramiento de la insulina puede variar, pero no tanto el del péptido C, aunque no estaríamos hablando de lo mismo si el paciente tuviera una enfermedad renal crónica. Y sí mencionaba que, aunque tendría que ser en un nivel muy avanzado, ya que mencionaba que en los primeros niveles de la enfermedad crónica no había tampoco ningún problema con la medición del péptido C. Entonces, cuando hacemos una reconstrucción, le vamos a llamar de convolución del péptido C, que es que a través de un modelo matemático, que vamos a ver ahorita la fórmula, comparamos cuánto se excreta o hay en sangre de péptido C y como podemos ver, el péptido C a lo largo del tiempo dura más en aclararse que la insulina, pero al ser una relación equimolar, podríamos hacer la gráfica de la insulina a través de la gráfica del péptido C. Y bueno, aquí este estudio es más o menos reciente, del año pasado, y pues es respecto a la situación del péptido C. Lo que hacen pues es
pues considerar la secreción pulsátil tanto de insulina como del péptido C y hacen una comparativa de qué sería el ajuste del péptido C al paciente individual con fórmulas matemáticas específicas versus un ajuste promedio para ver si es lo suficientemente preciso este modelo matemático pues para considerarlo ya en un paciente específico. Y se hizo en 29 pacientes. Bueno, lo que se hizo primero pues fue conectar al paciente a un catéter, en este caso pues fue de la vena hepática, para estar midiendo las concentraciones de insulina y de glucosa. Bueno, aquí en B vamos a tener lo que fueron las concentraciones de glucosa. Después, acá tenemos las concentraciones de péptido C y estas son las concentraciones de insulina en la vena hepática, o sea, después del cateterismo. Y lo que podemos observar, bueno, y esta sería la insulina en vena periférica. Entonces, tenemos diferencias. Por un lado, la insulina en vena periférica, si se fijan, la amplitud después de la secreción de glucosa, acá tenemos una glucosa basal. Tenemos oscilaciones de insulina, en este caso vamos a considerar las más confiables, las de la vena hepática, de acuerdo a lo que yo ya les había mencionado, que son secreciones pulsátiles a través del tiempo. Empieza la infusión de insulina, empieza la elevación de glucosa en sangre, se aumenta la amplitud y la frecuencia de los pulsos de insulina en vena hepática, en vena periférica